Especies o imperios más interesantes, macabros y monstruosos que hemos visto en la ficción son los Astrotoilets, también conocidos en conjunto como el Imperio Astrotoilet. Estas aterradoras criaturas alienígenas aparecen en la serie web Skibidi Toilet, creada por Daft Punk, y desde su introducción han demostrado ser una de las mayores amenazas en la historia de la serie. Estos son una especie alienígena con una forma similar a la de los Skibidi Toilets, pero con siglos de evolución y desarrollo tecnológico únicos. Poseen una inteligencia extremadamente avanzada, una capacidad reproductiva impresionante y una personalidad fría y despiadada, lo que los convierte en una fuerza letal. Cuando hicieron su aparición en los acontecimientos de Skibidi Toilet 74, en la ubicación de Nuevo México, estos seres arrasaron con la mayor parte de la alianza que se encontraba en la zona. Su ataque no solo causó estragos, sino que también llevó a todas las facciones de la Tierra a un estado de casi extinción y desesperación, incluso dañando de manera moderada a las fuerzas más poderosas de la resistencia. Es gracias al misterio que los rodea, su diseño único y sus tácticas de combate tan brutales como inteligentes, que los Astrotoilets son considerados la mayor amenaza de la serie. Su capacidad para invadir, dominar y expandir su imperio de forma despiadada los ha convertido en un peligro incluso mayor que los Skibidi Toilets originales, superando cualquier amenaza anterior en la historia. Es por eso, que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes conocidos del Imperio Astrotoilet dentro del universo de Skibidi Toilet. Luego, hablaré de su apariencia física, lo que sabemos sobre su personalidad y comportamiento, y analizaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Antes de hablar sobre los orígenes del Imperio Astro, es importante repasar brevemente la historia de Skibidi Toilet para comprender mejor el contexto de estos seres y su impacto en la serie. A lo largo de la trama, se nos revela que el líder de los Skibidi Toilets, el enigmático G-Toilet, en realidad fue un comandante de alto rango dentro del Imperio Astro. Sin embargo, en un acto de traición, lideró una rebelión junto a otros individuos y logró escapar al planeta Tierra, iniciando una nueva guerra. Esta vez, su conflicto sería contra los protectores del planeta, la alianza de hombres cámara, bocinas y televisores, y toda la historia ya la sabrán. En un punto crucial de la serie, el nuevo comandante del Imperio Astro, acompañado por un soldado de rango bajo, logra localizar al G-Toilet e intenta someterlo. Sin embargo, su misión fracasa debido al nuevo traje desarrollado por el científico Toilet, quien logra neutralizar temporalmente a los Astrotoilets, obligándolos a escapar. Es importante mencionar que, anteriormente, ya existían astros dentro del ejército Skibidi Toilet, pero estos eran individuos que apoyaron al G-Toilet durante su rebelión contra el Imperio. No obstante, durante los eventos del episodio 51, se empieza a revelar que algunos astros intentaban infiltrarse en el ejército Skibidi Toilet, con el claro objetivo de localizar al traidor, G-Toilet. Más tarde, tras la muerte del científico Toilet, el comandante y su soldado regresarían, esta vez con un rango aún mayor dentro del Imperio Astro. Su reaparición no sería silenciosa. Traerían consigo una advertencia tanto para los Skibidi Toilets como para la Alianza, marcando el inicio de una nueva fase en la guerra. El Imperio Astro es una civilización que ha existido desde tiempos inmemoriales, expandiéndose implacablemente a lo largo del cosmos. Tras la traición de su comandante, G-Toilet, los astros no descansaron hasta localizarlo, operando en las sombras y filtrando poco a poco individuos de su especie dentro del ejército Skibidi Toilet.
Sin embargo, su estrategia de infiltración no tuvo el éxito esperado debido a la intervención del científico Toilet, lo que los obligó a retirarse temporalmente del campo de batalla. Pero no de la Tierra. Los astros decidieron esperar pacientemente el momento ideal para atacar, permitiendo que tanto la Alianza como los Skibidi Toilets se debilitaran mutuamente. Y finalmente, lo lograron. Gracias a la advertencia del agente secreto, se reveló una verdad impactante. Los astros no eran una subespecie de los Skibidi Toilets, sino que en realidad era al revés. Ellos habían existido desde mucho antes y su dominio se extendía por innumerables mundos. Con la ausencia del científico Toilet, G-Toilet sabía que su última esperanza era activar el proyecto final del científico, la imponente armadura G-Titán. Esto no era una coincidencia. Él ya tenía conocimiento de la inminente llegada de una fuerza aterradora, el Juggernaut Astro. Desafortunadamente, antes de poder completar su preparación, G-Toilet fue acorralado por los titanes. En un acto sin precedentes, intentó proponer una tregua, advirtiéndoles que algo mucho peor estaba en camino, una amenaza que no solo lo ponía en peligro a él, sino también a ellos. Sin embargo, los titanes se negaron a escucharlo y la batalla se desató. Ambas fuerzas quedaron gravemente debilitadas. Aprovechando la situación, los astros prepararon una emboscada en Nuevo México, donde se encontraba su siguiente gran objetivo después de G-Toilet, el trío titán. Estos guerreros, agotados tras su enfrentamiento contra G-Toilet, se encontraban en condiciones deplorables. Justo cuando el Titán Televisión estaba a punto de retirarse, el científico televisor le advirtió que su única opción ahora era buscar una tregua con G-Toilet. Pero antes de que cualquier alianza pudiera concretarse, en el momento más inesperado, una flota masiva del Imperio Astro descendió sobre la Tierra. Liderados por su nuevo comandante, UFO, llegaron en números abrumadores, acompañados de una nave nodriza colosal. El impacto fue devastador. El titán cámara desapareció sin dejar rastro, mientras que la Alianza y los titanes se vieron obligados a una retirada desesperada. A pesar de su poder, lo que se vio en la Tierra no era más que una pequeña fracción del Imperio Astro, pero incluso esa pequeña parte fue suficiente para someter ciudades enteras y tomar el control de gran parte del planeta. Para los eventos del capítulo 77, la Alianza ya no tenía otra opción. Recurrieron a una tregua obligatoria con los Skibidi Toilets en un intento desesperado por sobrevivir. Sabían que la guerra contra los astros estaba perdida. Sin embargo, al final del capítulo, la situación se tornó aún más sombría. Utilizando un núcleo parásito, los astros lograron infectar al Titán Televisión, cambiando el rumbo de la guerra una vez más. Cerca del final de la temporada 25, G-Toilet, ahora equipado con su nueva armadura, tuvo un tenso encuentro con el Juggernaut Astro. En este enfrentamiento, el Juggernaut reveló una aterradora realidad. La Tierra no era el único mundo que el Imperio Astro había conquistado. Su dominio se extendía por múltiples planetas, y cualquier guerrero poderoso era considerado un potencial soldado para su causa. Ahora que hemos cubierto a fondo la historia y los orígenes de los Astrotoilets, es momento de adentrarnos en su apariencia física. Exploraremos las diferencias más notables entre ellos y cómo su aspecto cambia según su jerarquía. Después, nos adentraremos en lo que sabemos acerca de su personalidad y comportamiento. Y finalmente, exploraremos sus habilidades más impresionantes y sus debilidades conocidas. Los Astrotoilets son una especie alienígena con una apariencia única e intimidante. Aunque cada uno varía según su clase o rango, todos comparten una característica en común. Su base es un inodoro principal. Su fisiología es extraña y aterradora. Al ser decapitados, se pueden ver 4 pequeñas extremidades y una boca oculta, dándoles la apariencia de cambiaformas sacados de una película de terror. A continuación, explicaré las características de cada clase dentro de sus filas. Los astros son una raza alienígena imponente y temible, cuya apariencia y habilidades varían dependiendo de su clase o rango, pero comparten ciertas características fundamentales que los hacen únicos y peligrosos. En general, los astros son seres gigantescos, con una estructura base que consiste en un inodoro reforzado, al cual se le añaden diferentes componentes según la clase. Sus tamaños varían, pero la mayoría alcanza alturas de entre 3 metros y tamaños colosales, con un blindaje extremadamente resistente que los hace casi indestructibles.
Muchos astros están equipados con cascos que protegen sus cabezas, y todos cuentan con un armamento basado en armas de plasma, láseres o tecnologías avanzadas, adaptadas a su nivel de poder. Las clases más bajas, como los astros de primer grado, suelen ser más pequeños y menos avanzados en términos de armamento, pero siguen siendo poderosos, con blindaje reforzado y armas de plasma en sus extremidades. Por otro lado, clases como el astro Juggernaut o el astro Destructor se distinguen por su tamaño colosal, sus armas devastadoras y una mayor resistencia a los ataques, haciendo de ellos unas verdaderas máquinas de destrucción. En cuanto a sus capacidades físicas, los astros poseen una velocidad impresionante, capaz de cruzar grandes distancias en poco tiempo, y una fuerza física que supera con creces a la mayoría de las facciones en su universo. Además, algunos astros tienen la capacidad de lanzar rayos láser desde sus ojos o cavidades sin sufrir daño alguno. A nivel de movilidad, las clases de Strider y de Ambulante Astro se caracterizan por su capacidad de moverse de forma ágil, con 4 patas que les permiten saltar grandes distancias o desplazarse rápidamente. Estos astros pueden causar destrucción masiva gracias a sus núcleos de plasma, aunque con una resistencia ligeramente inferior a los gigantescos astros más poderosos. Los Interceptores y Astro Obliterators se destacan por su capacidad de volar o moverse a gran velocidad, con armamento láser de alta potencia, mientras que los Astro Carrier y Astro Motorship funcionan como transportes colosales que movilizan astros más pequeños y armamento pesado, con tecnología avanzada y la capacidad de teletransportarse en combate. Los astros también cuentan con élites muy poderosas, como la Duquesa Astro o el Astro Juggernaut, que poseen características únicas y un arsenal mejorado, lo que les otorga aún más poder y versatilidad en el campo de batalla. Algunos astros, como el Astro Tenazas, poseen características aún más raras, como discos giratorios o tenazas enormes con tentáculos y espadas, que los convierten en contrapartes perfectas para otras fuerzas astros. Estas son las cualidades y características físicas que le dan a los astros ese aspecto tan intimidante, único y genial. Los Astro Toilets poseen una personalidad fría, calculadora, brutal y macabra. Su único propósito es expandir su dominio, erradicando cualquier fuerza que se les oponga sin mostrar el menor remordimiento por otras formas de vida. Son seres de agresividad y violencia innata, cuyo único objetivo es torturar y destruir todo lo que se cruce en su camino. Estos astros cuentan con una inteligencia extremadamente avanzada, incluso superior a la mayoría de las facciones en el planeta Tierra, incluidos los Skibidi Toilets. Su enfoque estratégico e inteligente en combate es lo que les ha permitido mantenerse como una amenaza constante, y, aunque en algunas ocasiones han sido derrotados, esto solo ha sido gracias a su exceso de confianza, una de sus características más notorias, junto con su ego desmesurado. Este nivel de inteligencia, combinado con sus extraordinarias habilidades, convierte al Imperio Astro en una amenaza potencial para toda forma de vida inteligente en el universo. Su presencia, su poder y su determinación son capaces de doblegar incluso a los más fuertes. Los astros son criaturas de un poder inmenso, con habilidades que los convierten en enemigos casi imposibles de derrotar para la Alianza. A continuación, menciono algunas de sus características más destacadas. Son su velocidad relativista, su capacidad de desplazarse a velocidades increíblemente altas, les permite atravesar países en cuestión de segundos. Su fisiología aerodinámica y ágil les da una ventaja significativa en cualquier enfrentamiento. Fuerza física de los astros es brutal. Su tamaño, rango y peso les otorgan una fuerza destructiva mucho mayor que la de cualquier miembro de la Alianza, incluyendo a los titanes. Gracias a su fisiología alienígena, los astros poseen la capacidad de lanzar rayos láser de sus ojos e incluso de sus cavidades bucales, sin sufrir ningún tipo de daño. Esta habilidad los convierte en un desafío mortal en combate cercano. Los astros tienen una resistencia, tolerancia al dolor y durabilidad excepcionales, lo que les permite soportar casi cualquier ataque sin sufrir daños significativos. Pueden seguir luchando sin mostrar signos de cansancio, sin importar la adversidad. Estas características hacen de los astros una de las razas más temidas y poderosas del universo, capaces de desafiar cualquier intento de resistencia y dejándolos como una amenaza inminente para toda vida inteligente.
A pesar de su abrumador poder, los astros no son invencibles y presentan varias debilidades que pueden ser explotadas en combate. Aunque poseen una inteligencia superior en términos de tecnología y evolución armamentística, no siempre aprovechan estratégicamente sus propias capacidades. Su exceso de confianza en su poder es un punto crítico, ya que los lleva a subestimar a sus oponentes, lo que en varias ocasiones ha resultado en su derrota. Además, son vulnerables a su propia tecnología. Armas láser y de plasma desarrolladas por la Alianza a partir de muestras de astros caídos han demostrado ser eficaces contra ellos. Un claro ejemplo son las réplicas de las tenazas del astro tenazas, diseñadas por el científico Televisión, que han resultado ser una de las mejores contramedidas contra estas criaturas. Otro punto débil son las armas paralizadoras, capaces de inmovilizar temporalmente a astros de menor rango, dándole a la Alianza la oportunidad de contraatacar o replegarse estratégicamente. Estas limitaciones pueden marcar la diferencia en la batalla, convirtiendo su propia arrogancia y tecnología en factores que juegan en su contra y podrían llevarlos a su eventual exterminio. Y bueno, esto es todo lo que sabemos sobre el Imperio Astro. Su apariencia, historia, orígenes, personalidad, habilidades y debilidades. Su diseño imponente, brutalidad sin límites y evolución tecnológica los convierten en los enemigos más letales y aterradores de la serie. Pero dime, ¿qué opinas tú de los Astrotoilets? ¿Crees que son la amenaza más peligrosa y despiadada de la serie? ¿Te sorprendieron sus habilidades y debilidades? ¿Qué te pareció su diseño? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. De verdad lo aprecio. Yo soy Apoteosis y nos vemos.